Pichincha Universal, generando noticias. Diego Castañeda, director general del Instituto de Economía Popular y Solidaria, está en nuestros estudios. Les saludamos cordialmente. Diego, muy buenos días. ¿Cómo está usted? Bienvenido. Muchas gracias. Buenos días, Washington, María Isabel. Un gusto estar acá en esta prestigiosa emisora. Un saludo cordial a todos los radioescuchas por parte del Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria. Muchísimas gracias. Bueno, solamente una pequeña aclaración de la entrevista anterior. Dije que Patricio Donoso era vicepresidente del CAL, es de la legislatura. Mil perdones. Ahora sí retomamos este tan importante tema, la economía popular y solidaria, que muchas veces es invocada, por ejemplo, en la Ley de Fomento Productivo 1, pero que distintos actores recogen que no necesariamente ha llegado a tener el impulso que necesita. Entonces, sí quisiera, por favor, nos ayude con una primera valoración, un diagnóstico del actual estado de la situación. Sí, María Isabel, con gusto. Sí, antes que nada quisiera referirme, digamos, y este espacio agradecer, sobre todo a la Radio Pichincha Universal, básicamente porque sí quisiera, digamos, desvirtuar alguna afirmación que había hecho en este mismo espacio el presidente de la CAPEIP, el ingeniero Ruiz, en su momento, el 16 de julio, en algunas declaraciones, donde insinuaba que por parte del Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria se daban cursitos, así se había referido, y creo que es importante, tal vez el desconocimiento o la falta de información. Entiendo que el ingeniero Ruiz está recientemente posesionado, pero creo que es importante, no solo por este hecho, que realmente no es de gran importancia, pero que sí creo que la ciudadanía debe estar informada de cuál es el trabajo que se está realizando a través del instituto. Y claro, María Isabel, respondiendo a la pregunta, yo creo que a partir de la Constitución del año 2008, el sistema económico, social y solidario que está descrito en esta Constitución, pues visibiliza al sector de la economía popular y solidaria. Yo creo que es importante decir que no nace a través de la Constitución o con la Constitución. Este sector ha venido trabajando y obviamente, sobre todo en las comunidades, las organizaciones, desde décadas atrás, obviamente se han organizado para generar emprendimientos productivos que a la final generen sus ingresos y puedan mejorar día a día su calidad de vida. Sin embargo, la Constitución fue el primer paso importante para que se cree toda la institucionalidad. ¿Y a qué me refiero con institucionalidad? Por ejemplo, se crea la Superintendencia también de Economía Popular y Solidaria como ente de registro y control. Adicionalmente tenemos la Corporación Nacional de Finanzas Populares, CONAFIPS, que es, digamos, el brazo financiero, digamos, de este sector, que actúa como una banca de segundo piso que fondea a su vez a las cooperativas desde el segmento 1 hasta el segmento 5, para que a su vez se otorguen los créditos correspondientes. Es importante señalar que, aparte de la Constitución, también se expide la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, y a través de esta se crea el instituto en el año 2011, el Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria, que tiene como misión el fomento y promoción de las personas y organizaciones sujetas a la ley. Y cuando digo organizaciones, estamos hablando de asociaciones, de cooperativas o de organizaciones comunitarias, pero también de emprendimientos unipersonales, individuales, de economías domésticas, que a través de sus emprendimientos, insisto, provocan la generación de trabajo, mejoramiento de ingresos y técnicamente, como conocemos como movilidad social ascendente. Sin embargo, en términos sencillos, pues es mejoramiento de la calidad de vida, de manera que puedan tener acceso a una mejor educación, a una mejor salud, mejor vivienda y tener algunas otras posibilidades que sin estos emprendimientos no se podrían producir. Ya, ahora está claro y hay muchos elementos muy interesantes que vamos a ir desagregando en lo que usted nos ha presentado, pero si pudiésemos valorar, digamos, pongámosle solamente 5 años hasta acá, ¿ha habido pasos importantes para desarrollar a la economía popular y solidaria? ¿Cuánto falta, digamos, en este tramo de ejecución de políticas públicas? María Isabel, y yo creo que sí se ha desarrollado y creo que la política pública ha sido bastante eficaz, digamos. Yo creo que falta algunas regulaciones, por supuesto, y ya me voy a referir a cuáles, pero si es que vamos, por ejemplo, desde el punto de vista de la contratación pública, creo que fue un gran incentivo la contratación pública en su momento. Sabemos hoy las condiciones estructurales, presupuestarias, desde el punto de vista fiscal. Sin embargo, en su momento, creo que dieron un gran impulso al sector a través de la contratación pública. ¿Esto era que un 5%? ¿Cuánto era
Para hablar, digamos, como de cuota o de, digamos, de posibilidad fija de la economía. No hay una posibilidad fija, no necesariamente. Lo que sí podemos decir es que sí se, básicamente, rigieron en su momento y hasta la presente, obviamente, algunos procesos de contratación en donde se da privilegio, prevalencia a las organizaciones de la economía popular y solidaria, pero aquí inclusive debo señalar que no solo es la economía popular y solidaria, sino que también es para las micro y pequeñas empresas. Claro. No es un sector, digamos, del que se le ha tomado en cuenta y que es excluyente, sino que más bien participa conjuntamente con las micro y pequeñas empresas. Debo aquí hacer tal vez un paréntesis, una aclaración para decir, mucha gente se preguntará de la que nos está escuchando, ¿y cuál es la diferencia entre la economía popular y solidaria y la economía empresarial? La economía popular y solidaria, el sistema económico, social y solidario, justamente es una economía en donde se privilegia al ser humano y al trabajo por sobre el capital. Ese es un concepto, una filosofía clarísima de la economía, porque en la otra economía, digamos, sin estar en contra, ni mucho menos, la otra economía lo que pretende es propiamente la generación de lucro. Y entonces el lucro dejando detrás muchas de las veces a la generación de trabajo y el reconocimiento al ser humano como principio y fin de la actividad económica. Esa es la diferencia sustancial de esta economía, y en la ley orgánica de economía popular y solidaria se citan 8 principios, son los cuales rigen a esta economía. Ya, pero no me salgo del tema, porque el tema de las compras públicas, es decir, se bajaron las condiciones, porque claro, un pequeño, difícil que tenga una póliza, que tenga un respaldo patrimonial enorme, bueno, todo esto que es pedido en los procesos de contratación pública. Eso sí facilitó. Sí, justamente, María Isabel, por eso decía, estos procedimientos apoyaron, por ejemplo, las ferias inclusivas, en donde se da prevalencia y se le da un mayor puntaje, por ejemplo, el tema de asociatividad. No es lo mismo participar de manera individual que participar de manera asociativa. Nosotros justamente como Instituto de Economía Popular y Solidaria lo que promocionamos es la asociatividad. Y ahí es en donde entra justamente el principio fundamental de esta economía, que es la solidaridad. Entre otros está la cooperación, la redistribución equitativa de excedentes, del tema de comercio justo, género, entre otros. Pero sí, ahí en la asociatividad es donde puede prevalecer y darse una mayor cuenta de que esta economía es una economía de principios, insisto, donde tiene prevalencia el ser humano y el trabajo. Sobre el capital. Ahora, se lanzó en mayo el registro único de miembros, podría ser, de Economía Popular y Solidaria. ¿Qué resultados ha dado eso? Porque como que hacía falta. Washington, excelente. Gracias por la pregunta, excelente pregunta, Washington, y esto me permite justamente ahondar en otros temas que el instituto está trabajando. Justamente a partir de mayo nosotros lanzamos el registro único de los actores de la economía popular y solidaria. ¿Y qué significa? Justamente a través de una herramienta, el instituto diseñó técnicamente, trabajamos conjuntamente con otras entidades para hacerlo técnicamente, una encuesta en donde estábamos, si cabe la palabra, aterrizando todos los principios, porque tal vez Washington, María Isabel y la ciudadanía nos pueden decir, bueno, es que es una filosofía un poco, ¿cómo damos fe de que esta economía y estas organizaciones practican la solidaridad, practican la cooperación, la redistribución equitativa de excedentes, la reciprocidad, etcétera? Y claro, nosotros hicimos ese esfuerzo, insisto, y esto además es un instrumento legítimo porque fue avalado por un sinnúmero de organizaciones que fueron invitadas a un sinnúmero de talleres en donde estamos aterrizando esos principios. ¿Cuáles son las prácticas solidarias que tienen estas organizaciones? Por ejemplo, ¿cuántas mujeres participan en tomas de decisiones? ¿Cómo están manejando ustedes las buenas prácticas parlamentarias? Entre otros temas. Y sobre esa base nosotros pues definimos, sobre unas ponderaciones, definimos quiénes pertenecen al sector de la economía popular y solidaria en función de estos principios. Y ahí hicimos justamente una tamización. Esto lo hemos hecho durante algunos meses y esto nos va a servir, Washington, para saber exactamente entonces cuáles son las organizaciones. Primero estamos trabajando con el sector real. Recordemos que la economía popular y solidaria tiene 2 sectores, del sector financiero y el sector no financiero, nosotros le decimos a veces real, y entonces hemos empezado por las asociaciones del sector real. Sobre esa base estamos determinando entonces cuáles sí pertenecen en función de los principios y cuáles necesitan un fortalecimiento. No queremos decir que salgan de este sector, lo que es importante es que se fortalezcan. Y justamente ahí, Washington, entra el instituto, porque el instituto tiene básicamente 3 aristas fundamentales, diría yo, en las cuales coadyuva para que estas organizaciones se fortalezcan, no solo en temas productivos, técnicos, administrativos, financieros, sino sobre todo en temas de principios, para que cumplan estos principios. Y ahí, si me permiten, diría, el instituto trabaja en el fortalecimiento organizativo.
por ejemplo, es decir, cómo Que es conformar fundamental. organizaciones. Ujú. Nosotros hacemos algunos diálogos, ¿no es cierto?, en las distintas zonas. Recordemos que el instituto es una entidad desconcentrada que está a nivel nacional, en las distintas zonas, y sobre esa base trabajamos con las organizaciones propiamente, pero también con algunos emprendimientos individuales en donde les damos algunas charlas y les damos a conocer de qué se trata primero el tema de la economía popular y solidaria, qué es esto de la economía social, cómo funciona, cuál es su modelo de gestión, qué prácticas, insisto, parlamentarias, gobernanza, se trabaja con este modelo. Adicionalmente trabajamos en temas de cohesión social, en liderazgo, resolución de conflictos, de manera que estas organizaciones sepan cómo manejarse desde el punto de vista organizativo. Entonces trabajamos en ese fortalecimiento organizativo, pero adicionalmente también trabajamos en temas administrativos y financieros básicos, de manera que esta organización sepa cómo organizarse, sepa al menos tener unos ingresos y gastos y sepa si es que efectivamente está o no está ganando en último caso, porque a veces tenemos y varios ejemplos en los que están generando, ¿no es cierto?, están trabajando, pero no saben muchas veces si es que pierden o ganan. Necesitan saber inclusive encontrar de su negocio el punto de equilibrio. Claro. Y ya me paso a la otra asistencia. Desde el punto de vista de fomento productivo, que es otra arista del instituto, trabajamos justamente en esa asistencia técnica para decirles, ok, este proyecto que ustedes están pensando, nosotros les ayudamos a generar un plan de negocio solidario, así le denominamos, en donde vemos la viabilidad financiera, económica, ambiental y social, porque lo que nos interesa es generación de trabajo. Me imagino que hacen acercamientos para trabajar en crédito barato, asequible, sí, tasas de interés. Sí, ya, pero antes de eso, solo termino con la otra. No es cursitos, digo. No, por supuesto. Mire que inclusive, tal es así la situación y tal vez del desconocimiento, digamos, del ingeniero Ruiz, presidente de la KPIP. Claro, tal es así que inclusive tenemos con la misma KPIP un convenio suscrito a través del cual, por ejemplo, a través de la KPIP se han dictado algunos cursos en buenas prácticas de manufactura para el sector, para la actividad justamente alimenticia. Ya, pero por ejemplo, estudios de mercado, temas que a veces el emprendedor no puede costear. Ya. Nosotros ahí, Marisabel, sí, justamente en el plan de negocio se analiza hasta el último eslabón, digamos que es el acceso a mercados. Pero el instituto tiene también, ya me refiero, Washington, al tema de crédito, pero una vez que tenemos el plan de negocio, o sea, la organización constituida, tenemos el plan de negocio, también ya tenemos los bienes o servicios producidos y lo que necesitamos es acceder a un mercado. También coadyuvamos en ese sentido porque contamos con una dirección de intercambio y mercados, así se denomina, en donde tenemos, por ejemplo, algunos datos generales que me voy a permitir rápidamente leer. Desde el 2010 hasta la presente fecha tenemos articulados 679 millones de dólares a la contratación, a la compra pública, por ejemplo. Lo que decía María Isabel antes, es decir, cuáles son las políticas públicas eficaces, ahí está una de ellas, es decir, el acceso a la contratación. Insisto, hoy un poco se ha mermado por el tema presupuestario, por el tema fiscal, sin embargo, aquí está demostrado que sí ha sido posible, ha sido factible, y adicionalmente que existe calidad en la oferta productiva de la economía popular y solidaria, que es otra de las situaciones que queremos y tenemos que desvirtuar. Aquí no está en juego la calidad. Claro, aquí no está en juego la eficiencia y la eficacia de los procesos productivos. Porque esa es la diferencia entre una economía de subsistencia, negocios que quiebran al año, 2 años, a una de sostenibilidad y de redistribución de la riqueza. María Isabel, es un punto clave el que ha anotado. Justamente nosotros pretendemos que a través de justamente la asistencia técnica, las capacitaciones que estamos brindando, es formar gerentes, de manera que los gerentes del gerenciamiento, nosotros recordemos que en la economía popular y solidaria, de acuerdo a las estadísticas, tienen 8 o 9 años de escolaridad. Claro, entonces que le pongamos a una persona que cada vez no terminó el colegio, muchas veces recién bachiller, se ponga a manejar un emprendimiento, por supuesto, ocurre lo que dice María Isabel, existe justamente entonces simplemente 2 o 3 de 10 emprendimientos son los que subsisten. ¿Qué necesitamos? Justamente conocimiento. Necesitamos innovación. Vamos al tema de democratización del crédito. Porque claro, ese es el clave. Tema central. Con eso terminaríamos porque se nos fue el tiempo. Perfecto, Washington, por supuesto, rápidamente. El instituto les había indicado que fundamentalmente trabaja con el sector no financiero, el sector real. La Corporación Nacional de Finanzas Populares es la banca de segundo piso, diríamos, actúa como una banca que fondea las cooperativas y a través de las cooperativas existen algunos productos pero están actuando como financieros. bancos las cooperativas, en muchos de los casos. Es impresionante las garantías, el tema de
la central, el buro de crédito, etcétera. María Isabel, estamos trabajando nosotros, justamente yo he tenido ya unas par de reuniones con el presidente, que fue nombrado recientemente el presidente del directorio de la Corporación Nacional de Finanzas Populares, para justamente ubicar mecanismos y productos financieros específicos para el sector, que justamente coadyuven para la generación. Sí hay algunas políticas, por ejemplo, el Fondo de Garantías, que ya se está justamente a través de la Corporación Nacional de Finanzas Populares, también ayuda justamente para las condiciones, ¿no es cierto?, en el tema patrimonial, no tienen condiciones justamente para que se les otorgue estos créditos en función de sus garantías. Claro, ¿quién va a tener un vehículo, ¿no es cierto?, una casa, un terreno? No, justamente son estas economías que están emprendiendo. Ni garantes se puede a veces conseguir. Y a veces ni garantes. Entonces estamos trabajando, pero sí también en la banca pública, en este caso a través del Ban Ecuador, también existen algunos productos, digamos, que son con más baja, menor tasa. Sí, todavía falta, María Isabel, estoy totalmente de acuerdo, y esa es también nuestra tarea, estar justamente articulando con las distintas instituciones, pero es fundamental. No podemos generar emprendimientos sin el apalancamiento del sector financiero, pero también estamos en esa línea. Pero si logra la sola diferenciación de las cooperativas como sector que fomente la producción en lugar de que compita con la banca, ya le haremos un monumento. María Isabel, muchísimas gracias, pero en eso se encuentra el instituto en honor al tiempo, y gracias nuevamente por el espacio. No he podido comentarles, espero que en otro espacio pueda comentarles otras buenas noticias, como la marca Somos DPS, que ya tenemos, el sistema integrado de información e indicadores, que es fundamental para saber exactamente cuánto aporta esta economía, por ejemplo, cuánto aporta este sector a la economía en el Producto Interno Bruto, cuánto trabajo se está generando. Estamos trabajando en ese sistema integrado de información, en el Sistema Nacional de Fortalecimiento y Capacitación, y adicionalmente, bueno, en algunas otras temáticas que, insisto, será momento de otra. Y se nota que se tiene muchísimo que contarnos porque voló el tiempo. Sería de agendar la siguiente entrevista, porque el propio tema del crédito se queda todavía corto sobre esta temática. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muy amable. Pichincha Universal. Aquí se escuchan bien las noticias.